Buen día. Vamos a hablar de las generalidades del pie-bot. Mi nombre es Edri Brazón, soy especialista en ortopedia y traumatología y estoy trabajando en la unidad de cirugía infantil en ortopedia y traumatología infantil. Bien, entrando de lleno en el tema, viendo esta imagen, uno podrá pensar que hacer el diagnóstico de un pie-bot es muy fácil, ¿sí? Porque simplemente por definición, es un pie equino, varo, supinado, ¿ok? Y que cuando uno hace el diagnóstico solamente hay que referir y ya. Pues la verdad es que unos pies normales como estos en descanso se pueden ver en equino, se pueden ver en varo y en supino, por lo que es necesario hacer un diagnóstico preciso. O sea, no es solamente observar al paciente en esa actitud. Hay que observar algunas otras cosas como en la planta del pie, la cara medial del pie, la cara lateral del pie y la disposición en el espacio de este para poder hacer un diagnóstico. La verdad es que esta es una patología que se da en recién nacidos. Comúnmente el diagnóstico es clínico, realmente no necesitamos ninguna radiografía ni nada por el estilo para hacer el diagnóstico. Se da más que todo en varones en una proporción de 2 a 1. La mayoría de las veces es una patología aislada, no se consigue ninguna otra cosa, pero en el resto del 20% hay que estar atento porque puede estar asociado a cualquier otra enfermedad. La mayoría de las veces, la mitad de las veces es bilateral y corresponde al defecto congénito más común. Su etiología realmente es multifactorial. Se habla de factores genéticos. Bien, se sabe que en gemelos monocigóticos hay hasta un 33% de aparición y un 3% en los disigóticos, lo que dice que hay algo genético en esto. Hay factores ambientales como por ejemplo la amniocentesis. Hacer una amniocentesis en el primer trimestre del embarazo está asociado con un aumento o aumenta el riesgo de que el niño salga con un pie-bot. Hay medicamentos como los antidepresivos, como el tabaco o el consumo directo o estar expuesto al humo del tabaco, como la diabetes, como la obesidad. Y también está descrita la edad, pero no hay ningún estudio bien firme con respecto a la edad. Y con respecto a la educación, no se sabe por qué en personas de mayor nivel de educación se presentan más casos. Con respecto al diagnóstico, es un diagnóstico de contracturas, porque el pie es una complejidad, pero básicamente son 4 deformidades que se producen. Una deformidad llamada cabo, ¿sí? En la cual hay una contractura de los flexores largos. Aquí se aumenta el arco plantar interno del pie. Otra deformidad llamada aducto, que no es más que una desviación hacia medial de todo el antepié. Otra desviación llamada embaro, que en este caso es el retropié, el que se va hacia la región medial. Y otra deformidad llamada en equino, que no es más que todo el pie hace una dorsiflexión por una contractura del Aquiles. El aducto es causa de una contractura del tibial posterior, el varo es causado por el tibial posterior, el tibial anterior y una contractura del Aquiles, y el equino está producido básicamente por el Aquiles. Esto en conjunto produce una desalineación de los huesos, pero sin deformidad de ellos. Se pueden producir deformidades en diagnósticos muy tardíos. Esta desalineación eh, es bien marcada sobre todo en la región del retropié. Por ejemplo, observen acá cómo se ven estos talones, bien talones muy pequeños, se observa un pliegue medial en toda la zona del pie, se ve esta deformidad como están bien supinados los pies. Básicamente, en la mayoría de los casos se observa un pie pequeño y una tibia que está acortada. Estas deformidades, como ven,
¿sí? El calcáneo, miren cómo tiene una posición en el cual en el cual también rota medialmente, pero tiene alguna inclinación hacia afuera. El astrágalo sí se va en equino, pero se rota hacia la región interna, y todo el resto de los huesos hacen igual. Pero aquí vean cómo todos los elementos flexores y extensores se van hacia medial, bien, y hacen este efecto de cuerda que desplaza todo el antepié hacia la región interna. Observen un pie normal, cómo se ve la zona del el medio pie y el retropié. Y ahora miren acá cómo en el retropié el astrágalo conserva cierta posición, pero se va en equino, mientras que el calcáneo, miren cómo se orienta hacia afuera y hay una rotación interna. Todo el resto del pie se va hacia adentro, hacia la región medial. El tratamiento ideal de estos pacientes debería ser antes de los 3 meses, es lo ideal. Estos pacientes siempre hay que derivarlo en lo que usted haga el diagnóstico, bien sea al nacimiento, bien sea a los 3 meses, bien sea a los 5 años, hay que derivarlos, ¿bien? Porque existen opciones de tratamiento en el momento que se hace el diagnóstico. Siempre hay que hacer un examen general, debido a que el pie-bot, por ser la deformidad congénita más común, puede estar asociada a otros problemas. Cuando esta deformidad es solamente del pie, le decimos que es un pie aislado, un pie bot congénito. Y cuando está producido por algo obvio, por ejemplo, como una lesión medular, una mielodisplasia, una médula anclada, le llamamos un pie teratológico. Ahora, cuando está asociado a otras enfermedades que no parecen ser directas con el pie bot, le llamamos un pie sindrómico. Está un cuarto tipo, que es el posicional, que realmente es como un pie bot muy leve, que simplemente con masajes, con férulas, se resuelven muy fácilmente. Recordar que este paciente no necesita rayos X. El tratamiento por excelencia es el llamado método Ponseti, ¿sí? Hablando un poquito de esto evolucionó porque desde que la medicina ha tratado de resolver este problema, se había centrado en llevar el pie a su posición ideal, bien sea con enyesados o bien sea con cirugías, pero se centraba era en poner un pie dorsiplantar, bien, buscar dorsiflexión y poner un pie plantar, poder meter el pie en un zapato, ¿sí? Pero este doctor Ponseti se encargó de analizar muy bien el pie y ver cuáles eran las deformidades, y sobre todo ver cuáles eran las deformidades que se tenían que resolver primero y cuáles después. Y se dio cuenta que lo primero que había que resolver era el cabo, ¿bien? Y esto lo logró haciendo una supinación del antepié, pero siempre dejando el astrágalo en su posición, dejando el talo en su posición, porque se dio cuenta que era de todos el que menos había perdido su posición. Después corregía el aducto mediante una abducción. Aquí están una serie de yesos, que es lo que corresponde al método Ponseti. Bien, se van poniendo en una posición específica según la semana y según lo que hayamos logrado de corrección. Lo tercero que logramos corregir es el varo. Ya nos vamos hasta el retropié. Primero estábamos en el antepié, bien, y después seguíamos con el antepié y ya nos vamos al retropié para hacer una eversión. Y cuando las deformidades son muy resistentes a corregir el equino, tenemos que hacer una tenotomía del Aquiles, que esto se da más o menos en el 90% de los casos, ya que es muy poco los casos que no la ameritan, que con los yesos es suficiente. Y esto significa que deben tener por lo menos 20 grados de dorsiflexión.
el método Ponseti. Observen cómo nosotros tenemos este esquema de yesos que se van colocando. Aquí siempre es un yeso que va por encima de la rodilla, pero miren cómo van cambiando los yesos. Primero en supinación, después se va haciendo algo más neutro, después hay algo de abducción. ¿Ok? Ya aquí se mete algo de versión y eversión del retropié, y ya cuando tenemos un pie que está abducto y ya casi resuelto, pero el equino todavía falta por resolver, se hace una tenotomía completa del equino, del tendón de Aquiles. Aunque no lo crean, esta tenotomía ya a los 3 meses se observan que ya las fibras se han vuelto a formar nuevamente, e incluso ya a los 4 años se ven que los tendones son prácticamente normales y comparables al del otro pie. Después que se corrige con los yesos, el método Ponseti incluye unas férulas que se colocan en 60 grados, si es bilateral, o 30 y 60 de acuerdo al pie afectado, el que tiene más los 60 grados del pie que está afectado. Hay que poner estas férulas por 3 meses, 23 horas al día, y después 14 horas al día hasta los 5 años. Observen lo largo que es el tratamiento, y esta parte, la mayoría de las veces donde falla el tratamiento. Entonces tenemos que estar atentos e insistir mucho con los padres de que la resolución del método del pie bot no es solamente cuando ves un pie que está en buena posición, sino que tienes que evitar las recidivas, ¿ok? Y para evitar las recidivas debes mantener ese pie, mantener el equino ganado con la tenotomía hasta los 5 años. Bien, hasta los 5 años hay que conservarlo. Se pueden lograr pies completamente rectos, con nada de aducto, con un arco plantar bien hecho y con un talón bien prominente para el apoyo, ¿ok? Entonces, esto es el método Ponseti y se logra en la mayoría de los casos. Más o menos el 10% de los pacientes que nacen con pie equino varo supinado se van a resolver muy fácilmente, ¿bien? Del 10 al 12, 13%. Pero existen también entre un 10 y un 15% de pacientes que van a ser muy resistentes y se van a complicar y se van a hacer muy rígidos y no se van a poder resolver con los yesos, pero existen otras alternativas. La idea de esta clase es que ustedes tengan la generalidad sobre el pie bot y que lo puedan identificar y sobre todo derivar. Importante para llevar al consultorio: examine el pie. Recuerde que el diagnóstico es clínico, no se necesita una radiografía para hacer el diagnóstico. Haga un examen general. Recuerde que los pies bot no solamente son congénitos, sino que también son teratológicos y sindrómicos. Bien, derive lo más pronto posible. No importa el momento del diagnóstico, ¿ok? Y recuerde siempre tranquilizar a los padres. Hay que tranquilizar a los padres, hay que decirles, en los pacientes teratológicos o sindrómicos, la resolución del pie siempre es un poco más resistente, pero hay que explicarle a los padres que ese problema tiene solución. ¿Ok? Y si bien en los teratológicos y sindrómicos no logramos una solución completa, evidentemente que tenemos un pie con mucho mejor potencial que dejar la evolución natural de un pie bot. Bueno, espero que haberle dado la información suficiente y necesaria para que hagan un diagnóstico, y sobre todo que no dejen ningún niño con un pie equinovaro supinado pensando que es una actitud normal. Muchas gracias.